Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer las lecturas. Vamos a leer un cuento sobre la ratita presumida. Para esto necesitamos identificar si es un cuento, ¿verdad? Listo. En este cuento, como saben, los cuentos son cortos. Tenemos que identificar los momentos de la narración. Su inicio o introducción, cuando comienza la historia, la presentación de los personajes. Y luego el nudo es cuando empieza el conflicto o el problema. Y el desenlace, cuando se soluciona el conflicto y acaba en un final feliz o a veces en un final triste. Ok, empezamos. Para leer un cuento necesitamos jugar con nuestra entonación de voz y respetar sobre todo los puntos y comas en un cuento. ¿En qué momento voy a hacer una pequeña pausa y seguir con la historia? ¿Y en qué momento voy a hacer un signo de exclamación o un signo de interrogación o pregunta? Empezamos. La ratita presumida. Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de su casa. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir practicando esta parte. La ratita presumida. Había una vez una ratita que era muy presumida. ¿Qué significa presumida? Una persona creída. Puede ser una persona que solamente le gusta lo material, presume que es mejor que los demás. Muy bien, y esa es una persona presumida, presuntiosa. Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de su casa cuando se encontró con una moneda de oro. En cuanto la vio, empezó a pensar lo que haría con ella. Podría comprarme unos caramelos, pero mejor no, porque me dolerá la barriga. Podría comprarme unos alfileres. No, tampoco, porque me podría pincharme. Ya sé. Me compraré una cinta de seda y haré con ella unos lacitos. Y así lo hizo la ratita. Con su lazo en la cabeza y su lazo en la colita, la ratita salió al balcón para que todos las vieran. Entonces apareció por ahí un burro. ¿Ok? Tienes que practicar la entonación del cuento y respetar los puntos de acentuación. Buenos días, ratita. ¡Qué guapa estás! Tienes que jugar con la voz. Es como estarías actuando. Si es necesario cambiar tu voz según al personaje del cuento, es como una actuación. Un contador de cuentos cambia la voz según al personaje para ponerle curiosidad y suspenso a la historia.
Muchas gracias, señor burro, dijo la ratita con voz presumida. ¿Te quieres casar conmigo? Depende. ¿Cómo harás por las noches? Yo. ¡Uy, no! ¡Que me asustarás! El burro se fue triste y cabizbajo, y en ese momento llegó un gallo. Buenos días, ratita. Hoy estás especialmente guapa. Tanto que te tengo que pedir que te cases conmigo. ¿Aceptarás? Tal vez. ¿Y qué harás por las noches? ¡Kikiriki! ¡Kikiriki!, dijo el gallo esforzándose por soñar bien. ¡Ay, no! ¡Que me despertarás! Entonces llegó un vecino, un ratoncito que estaba enamorado de ella. Buenos días, vecina. ¡Ay! Hola, vecino, dijo sin tan siquiera mirarle. Estás hoy muy bonita. Ya, gracias, pero no puedo entretenerme a hablar contigo. Estoy muy ocupada. El ratoncito se marchó de ahí abatido, triste. Y entonces llegó el señor gato. Hola, ratita. Hola, señor gato. Estás hoy deslumbrante. Dime, ¿querrías casarte conmigo? No sé. ¿Y cómo harás por las noches? Miau, miau, dijo el gato con un maullido muy dulce. ¡Claro que sí! Contigo me quiero casar. El día de antes de la boda, el señor gato le dijo a la ratita que quería llevarla de picnic al bosque. Mientras el gato preparaba el fuego, la ratita cogió la cesta para poner la mesa y... ¡Pero si la cesta está vacía! Y solo hay un tenedor y un cuchillo. ¿Dónde estará la comida? Muy bien. De esa manera tienes que contar la historia. Tienes que practicar mucho, cambiar la voz, en qué momento levantar, jugar con la voz clara y fuerte, respetar los puntos de acentuación y cambiar tu voz según los personajes. Si vas a ser un narrador, en qué momento cambio mi voz de narrador, en qué momento de personajes. Muy bien. Tienes que practicar y hacer este cuento. Y quiero que me envíes un video cómo has practicado, o sea, cómo ya puedes leer este cuento. ¿Ok? Almendra, necesito que me envíes el video ya cómo puedes leer este cuento con voz fuerte, cambiando la voz según los personajes y el narrador. ¿Ok? Listo. Luego van a responder las preguntas de la lectura. Pero hay algo muy importante para poder responder las preguntas. Por ejemplo, voy a leer. ¿Qué se encontró la ratita presumida? Hay muchos que responden de la siguiente manera. Me ponen de frente moneda. Y no está bien la respuesta. ¿Por qué? Porque tienes que explicar
de cómo estás respondiendo, a qué estás respondiendo. Entonces la manera correcta es así. ¿Qué se encontró la ratita presumida? Entonces tengo que decir la ratita presumida se encontró una moneda de oro. Y es igual que una oración, lo mismo. Entonces tengo que sacar de esta pregunta como respondiendo a la pregunta. Tengo que responder. Entonces tengo que decir la ratita presumida con mayúscula al inicio, no se olviden, y luego con su punto al final. La ratita presumida se encontró una moneda de oro. Punto. Así se responde una pregunta. No de frente, porque no voy a saber a qué está respondiendo. Entonces, así se responde una pregunta explicando. ¿Qué quiso comprarse la ratita presumida? Al final, ¿qué se compró? Entonces, ¿cómo debo responder? La ratita presumida quiso comprarse esto, coma, porque voy a estar enumerando varias cosas que quiso comprarse. Por eso hemos practicado las comas enumerativas. Y punto. Luego, al final, ¿qué se compró? Entonces, punto seguido. Al final se compró un lazo. Punto. Así se tiene que responder las preguntas, explicando y empezando con las mayúsculas. Y después de un punto también, si continúa punto seguido, también si después de un punto sigue las mayúsculas. Muy bien. Ahora, vamos a entender, porque vamos a recordar ¿qué es un mapa semántico? Un mapa semántico nos va a ayudar a argumentar, a memorizar, a explicar más claro y a entender la historia de que quiero contar. Es una imagen, por eso se le dice algo gráfico, donde nos va a ayudar a ordenar, a clasificar la historia. Central, tema central, título en el centro. Personajes, ¿verdad? Título, el tema, ¿de qué se trata la historia? ¿Cuál es el tema? Que no debemos ser presumidos, porque te puede suceder algo malo, como le sucedió a la ratita presumida. Entonces siempre hay que ser humildes, de buen corazón, no presumir, no lastimar a las personas por ser presumidos. Personajes. ¿Quiénes son los personajes? Clasificar. Escenario. ¿Dónde sucede? ¿Cuáles son los escenarios? Vamos a tener la casita. Luego el otro es en el campo, ¿verdad? Un picnic. Y el final, ¿cómo acaba? Muy bien. Ahora, también tú puedes cambiar el final, ¿sí? ¿Cómo puedes cambiar? Si el final cambia en algo feliz, puedes cambiar, tú crear un final triste. O en otros cuentos, si es triste, puedes cambiarlo a un final feliz. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta todos estos materiales para realizar una lectura o un cuento. Les mando un beso y un abrazo.